Estamos en contacto con Alejandro San Francisco, historiador, ustedes lo conocen, que ha viajado a España, viajó a España para mirar de cerca este proceso eleccionario. Alejandro, muy buenos días. Hola, Alejandro. Hola Tomás, hola Catherine, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos. Igualmente. Entretenidos con todo lo que está pasando, realmente. Y, a ver, tu visión, después de todo lo que ha pasado, fracasaron, parece, las encuestas, fracasó la oposición en lograr gobernar con cierta tranquilidad. Efectivamente, lo que tú dices, las encuestas sirven para dirimir, pero a veces no. Yo ayer me entrevistó Bio y yo dije en la noche es probable que haya gobierno, pero es mucho más seguro que no haya gobierno en España, a diferencia del sistema de segunda vuelta que tenemos en Chile, que se sabe el resultado, porque ahora viene un proceso de conformar mayoría parlamentaria de 176 de 350 miembros del Congreso de los Diputados, y eso es lo que fracasó porque ninguna de las fuerzas políticas obtiene por sí sola esa mayoría. Y si bien fallaron todas las encuestas, yo tengo que hacer una prevención, que hay una de Kiko Llaneras que fue publicada en el País el día domingo y que hacía una pequeña corrección al alza del PSOE en un 1,5 o en un 3%, dependiendo, y una pequeña corrección a la baja del PP. Y esa encuesta da más o menos los resultados que se vieron anoche. Ahora, la gran pregunta, Alejandro, ¿cuál es finalmente la fórmula de la gobernabilidad? ¿No? Porque teníamos un escenario más o menos claro que definitivamente no se concreta y ahora hay que de todas formas ofrecer la gobernabilidad al país. ¿Cuál es esa fórmula? Es verdad lo que tú dices, pero puede que no se dé, o sea, puede que no haya gobierno pronto. Hay varias alternativas. Si es que alguno logra juntar los 176 votos por adhesión o por abstención, se forma gobierno, pero anoche reclamaron el derecho a dirigir el país Pedro Sánchez por los próximos 4 años, señalando que las derechas no habían logrado revertir el proceso que él había iniciado, y por otro lado Alberto Núñez Feijóo legítimamente dijo desde que hay democracia de Felipe González en adelante, pasando por José María Aznar, por José Luis Rodríguez Zapatero, por Mariano Rajoy y por el propio Pedro Sánchez, siempre gobernaba la mayoría, de manera que ahora tenemos un problema práctico y él reclama para sí el derecho a que gobierne la mayoría. El problema es que en España no gobierna quien obtiene más votos, gobierna quien obtiene los 176 escaños parlamentarios. Por eso podría darse hoy día lo que se llama el bloqueo, y que algunos, usando una fórmula que se usa en América Latina para otras cosas, también la ha llamado el empate catastrófico, o sea, la imposibilidad de resolver la elección en la actualidad, con lo cual podría haber otras elecciones eventualmente durante el año, antes de diciembre, o la segunda alternativa es que en las negociaciones se logre alguna fórmula que sea, qué sé yo, el apoyo de los grupos soberanistas catalanes eventualmente al gobierno de Pedro Sánchez, pero hoy ya dijeron que no lo iban a hacer gratis. Oye, a ver, pero si uno mira lo que ha pasado, yo creo que aquí hay una victoria de Sánchez, el primer ministro, o el jefe de gobierno, a mí no me cabe la menor duda, y que la oposición ha sufrido, aunque logró aumentar su votación, sufre una derrota de acuerdo a las expectativas. La política también se hace de expectativas, de metas. Y resulta que esperaba incluso tener mayoría absoluta, gobernar sin mayores aliados. Y resulta que ahora no le resulta. En segundo lugar, porque le resultaría más fácil a Pedro Sánchez, lograr una alianza de gobierno que a la derecha. Eso lo están diciendo muchos analistas. Y por lo tanto, aquí hay de acuerdo a las metas que se pretendían, un fracaso de la derecha y un tremendo éxito de Pedro Sánchez. Recordemos que él llamó a estas elecciones anticipadas después de una derrota en las autonómicas y en algunos municipios, y después de esa derrota se la jugó por decir, bueno, que resuelvan los españoles, y da la impresión que esta jugada de Sánchez le resultó, o tú crees que no. Yo comparto tu análisis. Lo que ocurre es que el gran derrotado, pese a ser el ganador, es el Partido Popular. Esto, para los que les gusta la historia de Chile, es parecido a las elecciones de 1973 en Chile, cuando ganó la oposición de la Confederación Democrática a la Unidad Popular, pero el triunfo no servía mucho, no servía para sacar al presidente Allende de manera constitucional, de acuerdo a lo prescrito en las normas de la época. Entonces era un problema. Bueno, hoy día lo que pasa es que gana el PP,
pero tiene dos limitaciones grandes. La primera es de expectativa. En las horquillas el PP sacaba entre 150 y 144 diputados, 144 por abajo, era lo más bajo que le daba cualquier sistema, y sacó 136, es decir, 8 menos, y eso es una derrota bastante grande en términos de expectativa. Y lo segundo es que no le alcanza para hacer gobierno, porque el partido Vox, por ejemplo, sacó 33, pero dentro de sus mediciones previas obtenía entre 31 y 35, o sea, está dentro de lo que se presupuestaba ante las elecciones. Y el Partido Socialista Obrero Español se esperaba mucho menos, entre 100 y 110, y resulta que sacó 122, y esto significa 2 diputados más que en la elección de 2019 y más o menos un 3% más respecto a las elecciones del 2019, es decir, es un doble crecimiento muy pequeño en términos de diputados y un poco más grande en términos electorales. Lo otro que vamos a ver es la caída, yo diría, de Sumar, que no supera Unidas Podemos, o sea, evidentemente que esa izquierda a la baja, Vox a la baja, los extremos, yo diría, a la baja en el día de ayer, esa es la impresión que da, y por lo tanto esto es lo que complica también la situación, en el sentido de poder hacer alianzas con partidos pequeños, pero con mucho voto, eso no se está dando, hay una dispersión de los votos y se consolida Madrid como un territorio del Partido Popular y Cataluña, o sea, Barcelona, ¿no es cierto?, como un feudo del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Sí, yo creo que sean dos cosas que son distintas. A mí me parece que en algunos análisis sostienen que lo que se ha producido en España es un regreso del bipartidismo. Yo no sería tan claro en ese sentido. A mí me parece que hay 4 partidos, lo que pasa es que en todos los sistemas multipartidistas hay partidos más grandes y partidos más chicos, y evidentemente hoy día los partidos más grandes suman 63-64%, y eso es bastante consistente. Pero Vox es un partido consolidado, y Sumar, que son las izquierdas unidas, que incluyen a Podemos, a Más País, tienen un número que no es bajo, o sea, 31 diputados, si bien es menos de lo que había el 2019, para lo que fue la performance de Pablo Iglesias y los resultados de su presencia en el gobierno, la verdad es que no es un resultado desastroso. Dicho eso, lo que ocurre en el País Vasco y en Cataluña es bien notable, porque en esos lugares se eligen 38 y 18, Cataluña 38 y el País Vasco 18 diputados respectivamente, y en efecto, como tú señalas, el Partido Socialista obtuvo un mejor resultado. El PP solo logró elegir 8 diputados en esas dos grandes comunidades, que es un resultado muy bajo, y lo que significa es que la negociación se va a hacer con los partidos pequeños necesariamente en algún minuto. Pero aún así, para cerrar, el tercer partido o el cuarto partido, es decir, Vox y Sumar, son relevantes. O sea, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español ya no tienen la facilidad de gobernar solos o prácticamente solos, como puede haber ocurrido, si bien tenían apoyo de algunos grupos en el País Vasco o en Cataluña, como lo hicieron Felipe González y José María Aznar. Alejandro, muchas gracias por este contacto con Bio Bio. Muchas gracias a ti, Tomás. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Alejandro San Francisco en directo desde Madrid.